Ángeles y a todo el grupo de Girona. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Víctor y a todo su equipo que nos visitan hoy. Y hoy es un día especial, porque aparte de que es sábado, que los tenemos a ellos con nosotros, pues también hay 5 personas, 5 almas que se van a hacer su pacto con el Señor. Amén. Y eso es una alegría para nosotros y para el Señor. Solamente deciros que recordad que estamos en la casa del Señor y bueno, no se pasan ofrendas, por lo tanto hay una cajita que es una ofrenda voluntaria. La persona que quiere pues pone lo que es su voluntad. Y nada más, muchísimas gracias, bienvenidos a todos y nuestro hermano Víctor y su equipo tienen hoy todo el servicio. Gracias. Vamos a continuar con una oración y ya damos paso a la conferencia. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios bueno, Dios grande, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por este lugar y pedimos tu Espíritu Santo. Aleja toda presencia inmunda de este lugar y que tus ángeles rodeen los equipos y todas las personas que hay aquí, Señor. Trae los que faltan y dale sabiduría a Víctor para que pueda exponer claramente tu mensaje y haz que también cambie nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues para nosotros, y hablo en plural, hemos venido de Girona, no todo el grupo que estamos allí, pero unos cuantos, y después de 1 año y pico que no estábamos por Valencia, pues es un placer volver a estar entre vosotros. Veo caras nuevas también que yo no conocía, y para mí eso es siempre una satisfacción, y más sabiendo que hay este grupo que se está reuniendo aquí, y eso no tiene precio, sobre todo en los días actuales. Ver como aún hay personas que van surgiendo, siguiendo al Señor, sí o sí, pase lo que pase, es la mejor bendición que podemos encontrarnos en todo lugar. Bien, no voy a seguir con muchas presentaciones, porque hoy tenemos un tema que va a ser el inicio también de una serie. Sabéis que estamos en estos momentos tratando el tema de la naturaleza de Cristo. Llevamos hasta aquí 7 partes. Aún habrá más, si Dios quiere. Pero aprovechando que veníamos aquí y viendo la problemática creada al entorno sobre este tema, vamos a hacer un pequeño paréntesis para empezar esta primera parte sobre el tema que veis aquí, la auténtica deidad. Una pregunta, ¿cuántos de vosotros, podéis decirlo libremente o no? Es igual. Bueno, sí, libremente sí. ¿Habéis sido católicos? Bueno, hay bastantes, ¿eh? Sí, pero es para enfocar. ¿Algunos aún sois católicos? ¿No? Bien, no es que vaya a decir nada contra esto, sino era para tener una noción, porque os voy a lanzar una pregunta. Como católicos habíais estudiado la Trinidad, ¿no? Sí. Por arriba. ¿Cómo? Por arribita nomás. Por arribita, así un poquillo... Bueno, ahora una pregunta sobre eso. En la Trinidad, concepto conocido por todos, no aparece en la Biblia, ¿verdad? No. En la Biblia esa palabra no surge, pero entendemos, o muchos entendemos y otros no, que la Trinidad forma parte de algo que quiere decir que son 3 en 1, ¿no? Pero como católicos, me estoy refiriendo solo ahora como católicos, ¿entendéis que Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales? Sí. ¿No hay ninguno que sea superior al otro? No. ¿No hay ninguno que haya surgido de otro? ¿No? Como nos han enseñado, ¿no? Eran 3 en 1, lo que nos han enseñado siempre.
pero ¿habíais llegado a profundizar un poquito en esos conceptos? ¿Si había alguno que salía del otro? No, o... simplemente te decía los curas que hacían sacar 3 en 1 y ya está. Padre, Hijo, Espíritu. Y ya está, ¿no? No entraban No más profundizaban explicaciones. Creo que decían que eran la misma persona los tres, el mismo ser. Creo que decían. Bueno, eso se ha enseñado en algún lugar, que los tres eran el mismo ser. La misma persona. Incluso hay lugares, yo estuve en una iglesia en México, que me llamó mucho la atención porque tenían un cuadro de 3 Jesuses. O sea, eran 3 personas, uno mirando para la izquierda, uno mirando al centro, otro hacia la derecha, y eran el mismo, pero con la imagen de Jesús. Bueno, todo esto es porque aún hay ciertas teorías que también estaban entre el propio catolicismo que no eran aceptadas por todos. Pero a nivel general, el concepto, sobre todo si hablas con feligreses católicos, es que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 son uno, pero no terminan de determinar cada detalle de esa situación. El papel de cada uno más o menos ya todos se lo tienen imaginado, ¿no? Pero alguno procede de otro, sale del otro, o... Eso normalmente no se explica, ¿verdad? Pues bien, ¿sabéis por qué os digo esto? Os digo esto porque el tema de la naturaleza de Cristo es mucho más importante de lo que parece a simple vista. Actualmente, incluso en la iglesia adventista a nivel general, hay muchas personas que están teniendo conceptos que son totalmente erróneos al respecto, y lo estamos demostrando con los temas de la naturaleza de Cristo, que es esencial conocer eso bien, porque un error, como siempre decimos, nos lleva a otra cadena de errores. Y finalmente terminamos con conceptos que no tienen nada que ver con la verdad. Y eso es peligroso. Es peligroso porque si no estamos en la plena verdad, habrá conceptos que nos van a desviar. Porque a veces no somos conscientes de las consecuencias que genera un solo error. Bien, dicho esto, primero de todo quiero leeros un texto que está para hablar un poco de la divinidad en 3 personas o la deidad. Segunda de Corintios, capítulo 13. Versículos del 11 al 14. El apóstol Pablo escribe aquí a los corintios ya prácticamente esas despedidas típicas que tenía en sus cartas, diciendo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, o beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Fijaos que nos habla aquí de las 3 personas de la divinidad, que algunos ya entienden que no, que el Espíritu Santo aquí pues como que no debería estar. Y otros dicen que bueno, que el Espíritu Santo procede o sale como una emanación de poder de Dios Padre o de Cristo, de los dos. Hoy vamos a ver un poco todo esto. Y vamos a tener que aprender a diferenciar las cosas. Y veremos de dónde surgen ciertos conceptos. Tendremos que remontarnos a la historia del cristianismo, prácticamente casi en sus inicios, un poquito más allá. Pero ¿os habéis fijado que cuando cita el tema de la divinidad, antes nos ha dicho: sed de un mismo sentir? ¿Podemos ser de un mismo sentir si yo creo que Cristo es así o asá? ¿Es así o asá? ¿O el Espíritu Santo es esto o es lo otro? No podemos ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir implica tener una misma fe. Y una misma fe quiere decir también tener una misma creencia. No podemos ir instruyendo a la gente y diciendo: esto es así, y va el otro y dice: ah, no, esto es asá. Bueno, no puede ser. Creamos confusión, generamos Babilonia. Confusión. Pues deberemos centrarnos un poco. Y, como os decía, hoy vamos a tener lectura. Pero es una lectura que normalmente, difícilmente vais a poder encontrar. Y os lo voy a mostrar. Primero de todo, portada. La auténtica deidad. Todos conocemos esto. La Trinidad, como se conoce, la palabra, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero fijaos que hay algo. Dios en medio de un triángulo.
Pero ¿qué nos pone? El Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo. Este concepto, más o menos, como cristianos, sobre todo adventistas, lo tenemos claro. Pero veremos que quizás no está tan claro el tema, ¿eh? Aquí abajo tenemos otro símbolo, ¿lo conocéis? Cristian. Este de la izquierda, ¿de dónde procede? Es la Trinidad pagana, que tristemente, en según qué libros, cuando han querido hablar sobre la divinidad de 3 personas o la Trinidad, lo han puesto, incluso en portadas de libros adventistas. Es grave, porque la Trinidad pagana nada tiene que ver con la auténtica divinidad de 3 personas en el cielo. Pero este otro, ¿qué es? El Triskel. ¿Y qué es el Triskel? Pues algo que estaba sobre todo en el mundo celta, hace muchísimos años, pero que sobre todo, aún en gente que se mueve en el ámbito de la nueva era, lo siguen ostentando. ¿Y por qué tiene 3 ramificaciones y en espiral? Bueno, sobre esto hablamos en Puertas Dimensionales hace ya mucho tiempo, pero fijaos, son 3, no suele ser de 4 ni de 5, son 3. Aquí fijaos también, hay un triple enlace, pero ya veis que no tiene fin. Y además, encerrado todo por un círculo, uniéndolo todo. Son símbolos para expresar la Trinidad. Pero, ¿cómo puede ser que ámbitos tan distintos tengan también una divinidad de 3 personas? Evidentemente esto lo seguiremos tratando en los misterios de Babilonia, porque eso nos ayudará a entender muchas cosas. Nos tendremos que remontar ya a partir de después del diluvio. Pero hoy nos vamos a centrar en algo más. Esto es lo que muchos conocen. La Trinidad, Trinidad en unidad. Fijaos qué descripción. Coeterno, coigual, uno en esencia, poder, acción, voluntad. Pero como os decía antes, el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo, etc. Pero todos son Dios. Fijaos, pone escudo de la Trinidad, escutum fidei. ¿Y qué pone aquí abajo? Catecismo de Westminster. ¿Qué dice? Hay 3 personas en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un verdadero eterno Dios. La misma sustancia, igual en poder y gloria, aunque son distinguidos por sus propiedades personales. ¿Estáis de acuerdo con esto? Por norma general, muchos están de acuerdo con esto. Luego Atanasio dice, ni dividiendo la sustancia ni confundiendo las personas. Esto eran unas predicaciones que hizo un pastor. ¿Tenemos estos conceptos en cabeza? Pues ahora vamos a hacer historia. Historia que mucha gente desconoce. Porque si vosotros creéis que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas, ya lo creían los primeros cristianos. Pero resulta que entre los primeros cristianos, justo cuando los apóstoles ya han terminado prácticamente sus días, se genera todo un movimiento que ya venía en sus propios tiempos y tenía que ver, conocido como el gnosticismo. ¿Y quiénes eran estos señores? Pues personas que aceptaron el cristianismo, muchos de ellos judíos, pero que incluyeron conceptos que no eran propios del cristianismo. Pero alguien los recogió y se los hizo suyos. Entre muchas disputas, pero se los llevó a hacer suyos. Y terminó siendo una religión que para muchos es lo que conocen como cristianismo, porque no diferencian entre catolicismo y cristianismo. Pero en verdad fue aceptado por catolicismo. Mirad a qué me refiero. Extraído de Historia de la Iglesia Cristiana, Williston Walker. No es un autor adventista. Dice algún disparate doctrinal, sí. Pero vamos a ver una parte histórica que no tiene desperdicio. Y vamos a este momento, la escuela de Alejandría. ¿Qué sucedió en esas épocas? Ya os digo, vamos a leer, porque nos vamos a llevar alguna sorpresa, porque ni los propios católicos, la mayor parte de ellos, saben ni lo que están creyendo. Les han dicho Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no han profundizado mucho más. Y atentos,
porque resulta que ahora esas creencias que están saliendo de moda tienen que ver con lo que vamos aquí a comprobar. Alejandría fue durante más de 6 siglos la segunda ciudad del mundo antiguo, superada en importancia solo por Roma y más tarde por Constantinopla. Fundada por Alejandro el Grande en el 332 a.C., era primordialmente una comunidad comercial y como tal atraía gran cantidad de griegos y judíos. Os estáis situando en ese ámbito, contexto histórico. Su vida intelectual no era menos notable. Su biblioteca era la más famosa del imperio. En sus calles se encontraban el Oriente con el Occidente. Allí la filosofía griega se asociaba o entraba en competencia con el judaísmo y muchos otros cultos orientales, mientras subsistía la influencia del pensamiento antiguo egipcio. ¿Os dais cuenta que había allí todo un pupurri de distintas creencias confluyendo allí? Era la ciudad más cosmopolita del mundo antiguo. Allí fue traducido al griego el Antiguo Testamento, y allí Filón reinterpretó el judaísmo en términos de la filosofía helénica, de la griega. Allí había de surgir el neoplatonismo en el siglo III de nuestra era. Nada se sabe acerca de la introducción del cristianismo en Alejandría ni en Egipto, en general, pero debe haber sido en fecha temprana, puesto que cuando se levantó el velo del silencio, el cristianismo evidentemente ya era fuerte allí. El gnóstico Basilides enseñó en Alejandría durante el reinado de Adriano, fijaos en qué años, 117-138 de la era cristiana. Allí tenían sus escuelas, los diversos sistemas filosóficos, en las cuales podían obtener instrucción todos los interesados. Y era natural que los maestros cristianos imitaran ese buen ejemplo, aunque parecería que al principio esa labor era independiente de las autoridades eclesiásticas de Alejandría. Allí todos compartían enseñanzas. Habían escuelas y cada persona interesada en aprender algo iba a ese tipo de escuela, pero había muchas. Alrededor del año 185 existía en Alejandría una famosa escuela catequística, entonces bajo la dirección de un filósofo estoico convertido, Pantano. Si su posición teológica era original suya o cuál puede haber sido, es imposible de determinar. En realidad salió a luz con Clemente de Alejandría en el año 215 aproximadamente, discípulo y sucesor de Pantano. El curso del desarrollo religioso en Alejandría había sido evidentemente distinto del de Asia Menor y Occidente. En estas últimas regiones la disputa con el gnosticismo había engendrado una desconfianza tal de la filosofía que Tertuliano pudo declarar que no había conexión posible entre ella y el cristianismo. Estad atentos, porque ahora empezaremos a introducirnos en esos señores que eran conocidos como los padres de la Iglesia. ¿Os suena esto? ¿Creéis que los conocidos como padres de la Iglesia estaban de acuerdo en todo lo que creían? No. Entre ellos había unas disputas tremendas. Pero curiosamente, con el paso de los años, si indagáis un poco en las creencias católicas, dirán que se fundamentan en los padres de la Iglesia también. Y curiosamente los padres de la Iglesia, entre ellos, prácticamente no cuadraban nada. Pero vamos a ver más. Esa disputa había también fortalecido inmensamente la apelación a la tradición apostólica y consolidado la organización. Se tuvieron que conjuntar ciertos cristianos porque como había tanto disparate suelto, tenían que hacer un poco de organización. Y eso, además, ¿a qué apeló? Pues a la tradición apostólica, lo que venía por tradición, no por escrito. Y allí ya empezaba algún problemita. En Alejandría estas características de la antigua Iglesia católica, como se le llamaba, católica por lo universal, no se habían desarrollado tan completamente, mientras que la filosofía era considerada no solo como compatible con el cristianismo, sino como su auxiliar. Ya veis, filosofía y cristianismo, un poco todo entremezclado. Aquí se efectuó en grado no alcanzado en ninguna otra parte en círculos ortodoxos una unión entre el cristianismo y lo mejor de la filosofía antigua, especialmente del platonismo y el estoicismo, dando como resultado un gnosticismo cristiano. Fijaos, el Platón que creía, ¿lo recordáis? Fue uno de los señores que empezó a divulgar más fuertemente la inmortalidad del alma.
filosofía, no doctrina bíblica. Pero todo esto se fue mezclando entre ese embrollo en Alejandría, entre otros lugares. Y claro, cuando se mezclan estas dos cosas, gnosticismo cristiano. ¿El cristiano puede ser gnóstico? Bueno, pues hay muchos que dicen que sí. Vamos a ver un poco todo esto. Clemente de Alejandría fue típico de este movimiento. Al mismo tiempo era presbítero de la iglesia alejandrina, sirviendo así de vínculo de enlace entre la iglesia y la escuela. 3 son las obras más importantes de Clemente que han sobrevivido. Su exhortación a los paganos, un tratado apologético que, al pasar, da no pocas informaciones sobre las religiones de misterios. ¿Qué eran las religiones de misterios en esos tiempos? Pues lo mismo de las religiones de misterios de ahora. ¿Y cuáles son las religiones de misterios de ahora? Las mismas de antes. ¿Y cuáles son? Sociedades secretas. Termina siendo masonería también, ¿eh? ¿Todo esto de dónde viene? Pues aquí estaba pululando, no es nada nuevo, ¿eh? Su instructor, el primer tratado sobre la conducta cristiana y valiosa mina de información sobre las costumbres de la época, y su Estromata o Misceláneas, una colección de profundos pensamientos sobre religión y teología arreglados no muy sistemáticamente. En todas ellas muestra la mentalidad de un pensador de elevada ilustración y vastas lecturas. Clemente el cristianismo como Filón había interpretado el judaísmo por medio de la filosofía como una dogmática científica. Fijaos cómo se está poniendo filosofía a un nivel elevado, en plan científico ya. De hecho, el mundo de ciencia, ¿de dónde lo extraemos? Básicamente todo nos viene de la filosofía griega, ¿eh? A partir de allí. Aunque había antes, por supuesto. Para él, como para Justino, al cual sobrepasó mucho en claridad y agudeza intelectual, el logos divino, o sea, la palabra divina, o Cristo, había sido siempre la fuente de toda la inteligencia y moralidad de la raza humana, el maestro de la humanidad en todas partes. Nuestro instructor es el Santo Dios, Jesús, el Verbo, que es el guía de toda la humanidad. Escribió esto, ¿eh? Él era la fuente de toda verdadera filosofía. Dios es la causa de todas las cosas buenas, pero de algunas primariamente, como el Antiguo y el Nuevo Testamentos, y de otras como de la filosofía, por consecuencia. ¿Acaso también la filosofía fue dada a los griegos directa y primariamente, hasta que el Señor llamase a los griegos? Porque ella es una maestra para conducir la mente helénica como la ley a los hebreos hacia Cristo. O sea, están diciendo, la filosofía va muy bien porque también procede de Dios. Y unido a todo el tema del cristianismo, conforma que se pueda trabajar con todo ello, en una misma creencia. Fijaos como por deducciones están asimilando conceptos que en verdad no terminan de ir juntos. Esta instrucción de la humanidad por el Logos había sido, por lo tanto, una educación progresiva. Lo mismo es también en la Iglesia. La fe, es decir, el simple cristianismo tradicional basta para la salvación. Pero el hombre que agrega a su fe conocimiento tiene una posesión más elevada. Fijaos cómo van a los conceptos de Pablo. Porque si hay alguien que parece el filósofo en la Biblia, ¿quién es? Pablo. Porque Pablo conocía muy bien estas líneas de pensamiento de su época. Añade conocimiento. Y fijaos qué nos dice ahora. Él es el verdadero gnóstico, cristiano. Al que tiene le será dado a la fe conocimiento, al conocimiento amor y al amor la herencia. El bien supremo al cual conduce el conocimiento, un bien aún mayor que la salvación que necesariamente va implícita en él, es el conocimiento de Dios. O sea que si hay conocimiento de Dios, ya está, todo lo otro ya viene. Podríamos entonces suponer que alguien propusiera al gnóstico escoger entre el conocimiento de Dios y la salvación eterna. Y si estos que son enteramente idénticos fuesen separables, él escogería sin la menor vacilación el conocimiento de Dios. Fijaos, ¿eh? Si se pudieran separar conocimiento de salvación, preferirían el conocimiento que la salvación. Y sabéis que esto es muy típico aún ahora, ¿eh? Yo he tenido contacto con personas que me han llegado a llamar por teléfono, me han escrito, que aún tienen este tipo de creencias. Es más importante el conocimiento que la mismísima salvación. Bueno, no cuadra esto. El conocimiento te tiene que llevar a la salvación.
pero ahora nos va introduciendo aún más. Este bien supremo lleva consigo una casi estoica ausencia de sentimiento, ya sea de placer o de dolor, una condición de bienaventuranza que Clemente cree era la de Jesús y que los apóstoles alcanzaron mediante su enseñanza. Fijaos, nada, todos los conceptos de placer, dolor, por allí puestos ya. Se ve claramente que Clemente, lo mismo que Justino, no tenía interés por la vida terrenal de Jesús. ¿Os suena Justino? En los estudios bíblicos aparece también, ¿eh? El Logos se había encarnado, sí, pero el concepto clementino de la vida de Jesús es casi docético, mucho más, por cierto, que el de cualquier otro de los maestros de posición ortodoxa en la iglesia de sus días. Estaban vinculando a Jesús básicamente con tema de conocimiento, básicamente con eso, unido a salvación, eso ya era otra historia. Clemente no elaboró un sistema teológico completo. Esta sería la tarea de su aún más célebre discípulo y sucesor en la dirección de la Escuela Catequística de Alejandría, Orígenes. A partir de aquí vamos a entrar en algo que no dejará de sorprenderos. ¿Sabéis algo de la historia de este señor? Señor Orígenes. ¿No sabéis nada de Orígenes? No, no suena. Bueno, algunos cuando mi gimnasio se llamaba Origins, cuando querían recriminarme cosas, pues no les gustaba lo que decía, decían, te llamas Orígenes, como ese de antaño. No, no era por eso, era porque para nosotros el gimnasio quería decir volver a los orígenes del hombre, buscar la perfección física, mental, espiritual, ¿no? Nada que ver. Pero curioso nombre el de Orígenes, porque su mismo nombre ya nos lleva a pensar de qué iba a tratar este señor. Su mismo nombre, es curioso. Nacido de padres cristianos, probablemente en la misma Alejandría, entre el 182 y el 185, Orígenes se educó allí, en una familiaridad con las escrituras que habría de hacer de él el más conocedor de la Biblia entre todos los escritores de la Iglesia antigua. Hablad con los católicos, con algún párroco, habladle de Orígenes, veréis que sabrá de él, seguro, ¿eh? Sus estudios filosóficos también deben haber comenzado temprano. Joven de intensos sentimientos y ansiosa curiosidad intelectual, fue tan notable por su precocidad como por la posterior madurez de su erudición. La persecución de Septimio Severo, en el 202, costó la vida del padre de Orígenes, y él hubiera compartido la misma suerte fatal de no haber sido frustrados sus deseos por una estratagema de su madre. Clemente, el maestro de Orígenes, había sido alejado de la ciudad por esa persecución, y ahora en el 203, a pesar de su juventud, este reunió a su alrededor un grupo de interesados con los cuales reconstituyó la escuela catequística. ¿Qué es escuela catequística? ¿Qué hacen los hijos de los católicos a una edad temprana? Catequesis, ¿no? Pues esto procede de allí. No viene de tema cristiano en sí, aunque pueda llegar a parecerlo. Si os habéis fijado, ya había persecución en esa época, ¿eh? Y vamos a ver cómo este señor Orígenes, bueno, sufre también todo ese tema. Aunque vamos a ver también que no estaba en la plena verdad. Pero durante un tiempo, todo el que se le llamaba cristiano tuviera una cierta tendencia u otra, era perseguido. Pero mirad qué nos dice ahora. Ocupó ese puesto con gran éxito y con la aprobación del obispo Demetrio hasta el 215, cuando el emperador Caracalla expulsó de Alejandría a todos los maestros de filosofía. Antes de eso había interrumpido sus lecciones en ocasión de sus visitas a Roma, 211-212, donde se entrevistó con Hipólito y Arabia, en el 213-214. Su forma de vida era ascética en extremo. ¿Qué quiere decir esto de ser ascético? Un asceta. ¿Y qué son estos señores? ¿Qué hacen estos señores que son ascetas? Retirarse. Son místicos. ¿Y qué hacen? ¿Se pasan el día comiendo? No, Se llaman... casi no, No. no duermen. ¿Cuidan su salud? No, No. tratan. Mirad ahora todo esto. Y para evitar que sus relaciones con sus numerosos consultantes dieran pábulo a la maledicencia, se castró. Ahora me pregunto, ¿vosotros si sois cristianos os castraríais? No. Estoy hablando hombres, por supuesto. No.
Y este hombre resulta que sí. Muy ascético en extremo, que además, para evitar según qué historias, se castra. Tomando literalmente a Mateo 19:12 como un consejo de perfección. El año 215 vio a Orígenes en Cesarea, en Palestina, donde trabó amistades de valor permanente. Habiéndosele permitido regresar a Alejandría, probablemente en el 216, reasumió su enseñanza y comenzó un periodo de producción intelectual cuyos resultados pueden calificarse de maravillosos. Esto lo enseñan muchos, son resultados maravillosos. Los trabajos de Orígenes en Alejandría fueron nuevamente interrumpidos por un viaje a Grecia y Palestina en el 230-231. Era todavía laico, pero sus amigos obispos de Palestina lo ordenaron presbítero en Cesarea, probablemente para que tuviera libertad de predicar. El obispo Demetrio de Alejandría, no sin razón, consideró esa ordenación de un laico alejandrino como una intromisión en su jurisdicción, resentimiento que bien puede haber sido aumentado por los celos que sentía del famoso maestro. En todo caso, Demetrio celebró sínodos que expulsaron a Orígenes de Alejandría y en la medida de sus posibilidades lo depusieron del ministerio. Fijaos cómo ya había luchas entre el cristianismo. Personas que se introducían y algunos eran reticentes a tenerlos dentro de sus filas porque veían que lo que iba enseñando no iba en consonancia con lo que ellos decían. Él entonces halló un hogar acogedor entre sus amigos de Cesarea. Allí continuó sus infatigables estudios, su enseñanza, y agregó a ello frecuentes predicaciones. Hizo también algunos viajes, estaba rodeado de amigos que le tenían en la más alta estima. Este periodo de paz terminó con la gran persecución de Decio, del 250. Fue encarcelado y torturado. Y murió. O en Cesarea o en Tiro, probablemente en el 251 o 254, como consecuencia de las crueldades que tuvo que sufrir. Ningún hombre de espíritu más puro o más nobles propósitos adorna la historia de la Iglesia antigua. Un señor que vamos a ver que si lo que él creía era cierto o no. Pero fijaos, por creer lo que creía, sufrió persecución y muerte, y además ensalzado como de lo mejor de la historia antigua del cristianismo. Cuidado, porque cuando se ensalza a alguien en la historia antigua del cristianismo, si lo que dice no es correcto, pasa a ser como bueno, porque, claro, murió mártir. ¿Se puede morir mártir en la mentira? ¿En el error? Sí, claro que sí. ¿No estamos viendo lo que el Papa llama el ecumenismo de la sangre hoy en la actualidad? Personas que son cristianas, que no están en la verdadera fe, pero mueren en su creencia, asesinados. Bueno, eso ya pasaba antes, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero vamos a ver dónde nos va a llevar todo esto. La erudición de Orígenes abarcaba muchos aspectos. El campo al cual dedicó más atención fue el de la crítica textual y exégesis de la Biblia. Su producción principal en este campo fue la monumental Exapla, una edición del Antiguo Testamento en que daba en columnas paralelas el texto hebreo en caracteres hebreos y en caracteres griegos, y 4 diferentes traducciones griegas. Era un coco, ¿me entendéis? Un cerebro. Además escribió una larga serie de comentarios y notas más breves abarcando casi todas las escrituras. Esto no lo había hecho nadie aún, ¿eh? Para decir algo así como el comentario bíblico adventista, pues él ya había hecho algo así en su tiempo. Era la labor más valiosa realizada hasta entonces por cualquier erudito cristiano. En el campo de la teología, su De Principis, escrito antes del 231, no fue meramente la primera gran presentación sistemática del cristianismo, sino que sus pensamientos y métodos dominaron desde entonces el desarrollo dogmático. Su Contracelso, escrito en 246 y 248, en respuesta a la crítica más hábil del cristianismo producida por el paganismo, la del platonista Celso, fue la más aguda y convincente defensa de la fe cristiana que vio el mundo antiguo enteramente digna de la importancia de la controversia. Fijaos, él se encaró con gente que decía otras cosas que tampoco cuadraban con la verdad bíblica del cristiano. Por tanto, ya estamos viendo que por un lado es un hombre de extremos, capaz de hasta castrarse, por el otro lado capaz de defender sus creencias hasta la muerte, y también de escribir contratratados de otras personas que decían cosas que él no creía justas o correctas.
Con Orígenes se completó el proceso que desde tiempo atrás había estado interpretando el cristianismo en términos del pensamiento helénico. Fijaos, no en cuestión bíblica, sino en términos de pensamiento helénico. Él dio al sistema cristiano la más completa categoría científica, según la ciencia de la época, que estaba casi enteramente limitada a la filosofía y la ética. Su posición filosófica era esencialmente platónica y estoica, con una franca inclinación hacia posiciones similares a las del naciente neoplatonismo, las conferencias de cuyo fundador, Amonio Sacas, se dice que él escuchó. Él trató de armonizar estos principios filosóficos con las escrituras. Ahí está el peligro. Un hombre que ve mucho de filosofías y decide mezclar filosofía con la palabra de Dios. ¿Sabéis que esto aún sucede? ¿Sabéis qué estudian los pastores adventistas? Filosofía. Y psicología. Y psicología, sí. Cuando a veces, por desgracia, no la tienen innata y sale un churro en vez de ser psicólogos, ¿no? Bueno, pues eso no es de ahora. Esto ya viene de antes. Y mezclar esas dos líneas de pensamiento van a llevar a resultados que doctrinalmente van a ser un fracaso. Mirad ahora cómo nos va introduciendo en esto. Él trató de armonizar estos principios, recordémoslo. Toda escritura normal, sostenía, tiene un triple sentido. El hombre simple puede ser edificado por la carne, por así decirlo, de las escrituras, como llamamos al sentido obvio, mientras el que ha ascendido cierto trecho puede ser edificado por el alma, por así decir. Fijaos que empiezan conceptos. El hombre perfecto puede recibir edificación de la ley espiritual, que tiene una sombra de las cosas por venir. Porque así como el hombre consiste en cuerpo, alma y espíritu, asimismo las escrituras. Fijaos que ya está haciendo una relación de tres cosas aquí. Este sistema alegórico capacitaba a Orígenes para leer en las escrituras prácticamente lo que quería. Ahí está la clave de todo. Si tú la Biblia la quieres interpretar bajo otros prismas, vas a hacerle decir al texto lo que te dé la gana. Y si tienes una capacidad filosófica como tenía Orígenes, era capaz de confundir a cualquier cristiano de verdad. Y eso sí, ya empezar a meter una cuña fuerte para que las creencias auténticas fueran minadas. Voluntaria o involuntariamente, pero lo hizo. Como base necesaria de este sistema teológico, Orígenes postulaba aquello que no difiere en ningún sentido de la tradición eclesiástica y apostólica. ¿Será cierto esto? Él decía que lo que él decía, presentaba, era lo que ya hablaban por tradición de Iglesia y los apóstoles. Cuidado, porque la Iglesia Católica dice lo mismo, Sus creencias vienen de los padres de la Iglesia, por tradición, porque hay cosas escritas en la Biblia, pero que hay que interpretar también, y a través de esos padres de la Iglesia, sus obispos y demás, escritores, llegan a conceptos de creencia que al final terminan siendo totalmente distintos de la palabra de Dios. Pues así fue como empezó todo. Estos fundamentos del cristianismo tradicional comprendían la creencia, y atención porque ahora ya vamos a introducirnos de lleno en el tema. ¿Qué creencia? En un Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien dio él mismo la ley y los profetas y los evangelios, siendo también el Dios de los apóstoles y del Antiguo y el Nuevo Testamentos. ¿Quién da aquí la ley, los profetas y los evangelios, según él? El Padre. ¿Es esto cierto? No. ¿Quién es el que la da? Todo esto. ¿Quién lo da? Jesús. Él dice que es el Padre. Que Jesucristo nació del Padre antes que todas las criaturas. Jesucristo nació del Padre antes de todas las criaturas. ¿Esto lo enseña el catolicismo? No. ¿No? No dice nada. Abiertamente no. ¿No? Al vulgo no, por lo menos. Los testigos de Jehová sí, los arrianos también. Pero nos vamos a llevar sorpresas con esta temática, porque veremos que hay alguien que enseña esto. Y ese pensamiento se ha introducido entre muchos adventistas, tenerlo presente. Y está generando
disputas, disensiones y divisiones fulminantes, hasta el punto de empezar a insultar a los demás que no creen lo mismo, ¿eh? Cuidado, que los extremos están llegando de lleno. Y os lo digo porque prácticamente a diario estoy viviendo esto, ¿eh? Mirad qué más nos va diciendo. Jesucristo nació del Padre antes que todas las criaturas. Se hizo hombre y fue encarnado aún siendo Dios. Y mientras hecho hombre siguió siendo el Dios que era. Nació de una virgen. Nació verdaderamente y sufrió verdaderamente y murió verdaderamente y verdaderamente resucitó de entre los muertos. Fijaos que él, aunque tenía cuestiones gnósticas, sí decía que Cristo vino en la carne. Bueno, prácticamente todo el mundo acepta esto, los gnósticos no. Él ya había hecho una mezcla aquí de dos conceptos. Pero mirad qué añade ahora, que el Espíritu Santo estaba asociado en honor y dignidad con el Padre y el Hijo. ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿Qué me decís ante esto? El Espíritu Santo estaba asociado en honor y dignidad con el Padre y el Hijo. ¿Es verdad o no? Sí, claro que es verdad. Porque si decimos que no, estamos diciendo que el Espíritu Santo es inferior, o no existe, o es otra cosa. En la resurrección y en las futuras recompensas y castigo. Esto también lo enseñaba él. ¿Está bien? Sí, porque va a pasar. Recompensas, castigos, cierto. En el libre albedrío. O sea, que tú puedes decidir por ti mismo. ¿Eso es correcto? Claro que sí. En la existencia y oposición del diablo y sus ángeles. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Claro. Que el mundo fue hecho en el tiempo y será destruido por causa de su impiedad. También estamos de acuerdo. Que las Escrituras fueron escritas por el Espíritu de Dios. ¿Fueron escritas por el Espíritu de Dios? Inspiradas. Fueron inspiradas. Pero ¿os habéis fijado cómo va mezclando conceptos totalmente correctos con otros que ya no? Que hay ciertos ángeles de Dios y ciertas buenas influencias que son sus siervos en la realización de la salvación de los hombres. Bueno, ángeles de Dios que nos ayudan a la salvación, por supuesto que sí. Lo que queda así un poco colgado es esto de buenas influencias, ¿no? ¿Qué será? No lo sabemos. Estas son creencias esenciales para todos los cristianos, sabios o ignorantes, tal como lo enseña la Iglesia. ¿Qué Iglesia? La católica. ¿No? Y sobre ellas procede Orígenes a levantar su imponente estructura de teología sistemática, esa explicación del cristianismo para aquel que quisiera agregar a su fe conocimiento. Este autor del libro es el que dice esto. Y este autor apoya que la Iglesia está de acuerdo con esto. Fijaos que a veces cuando tienes que buscar datos para documentarte e investigar los temas, te encuentras con cosas que son ciertas, pero hay que ir con cuidado, porque si no tienes una buena base, puedes terminar totalmente despistado a otro lugar, ¿eh? Por eso siempre advertimos nosotros, cuidado con lo que vais viendo por internet, cuidado lo que leéis. Y eso ya nos lo decía en sus tiempos Ellen White, cuando no había internet, evidentemente no hablaba de internet, pero cuidado con las lecturas que tenemos. Y cuidado, porque ella tenía una biblioteca de unos 2000 libros, y había libros en su biblioteca que evidentemente no tenían las mismas creencias que ella, pero sabía extraer lo correcto de lo que no era correcto. Pero ese don no todo el mundo lo tiene, sobre todo si no hay una buena base previa. Pero últimamente cuidado, porque el diablo está apretando tan fuerte que incluso los que llevan años de iglesia, tienen mucho conocimiento, también salen por derroteros y también se extravían, ¿eh? Los tiempos finales, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y lo está haciendo Satanás a la perfección, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir viendo aún más cosas que no pararán de sorprendernos. El concepto de Orígenes del universo era fuertemente platónico. El mundo real es la realidad espiritual que está detrás de este mundo temporal, fenomenal, visible. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿El mundo real cuál es? Lo que no vemos, ¿no? Pero que existe. Y lo de aquí, pues es más pasajero. Bueno, en cierto modo, este concepto lo entendemos, ¿no? En ese mundo han tenido lugar grandes transacciones. Allí, como dice Platón, existían nuestros espíritus. Ay,
¿Veis cómo se mezclan las cosas? Allí entró primero el pecado, allí caímos y allí retornarán los redimidos. Dios, el Espíritu increado, perfecto, es la fuente de todo. El Hijo es eternamente generado por Él. ¿Y esto quién lo cree? ¿Sabéis? Hay personas que están en nuestro mensaje. Acepta también el año del retorno de Cristo en 2031, lo ven clarísimo. Pero resulta que ahora con los temas finales que estamos presentando, se están yendo por otros derroteros. Porque tienen creencias diciendo exactamente esto. Exactamente esto. ¿Y sabéis el problema? Ignoran de dónde proceden estas creencias. La base de estas creencias falsas, y ya lo anticipo ahora, son falsas, y lo hemos demostrado en 7 temas y los que quedan, si Dios quiere. La base es el gnosticismo, la mezcla entre filosofía y Biblia. Y por desgracia, como no les ha dado por estudiar los orígenes, nunca mejor dicho, de esas creencias, que de ir a parar al Señor Orígenes, no se dan cuenta que están siendo engañados por Satanás de arriba abajo. Y eso está causando aún más divisiones, más problemas, y no van a parar. Resulta que, como nos dice aquí, Dios, el Espíritu increado. Está hablando de Dios, ¿quién? Padre. ¿Es verdad o es mentira? Increado Dios, ¿verdad? Ha estado siempre. Perfecto, es la fuente de todo. Pero mirad, el Hijo es eternamente generado por Él. ¿Cómo se genera? Creado por Él. No, ya veremos que diferencian entre creado y generado. ¿Sí? ¿Vosotros podéis explicar qué significa generado? Tranquilos, porque no lo explicáis ni vosotros, ni yo, ni nadie. Pero ese concepto queda muy bien. Y no es exactamente creado, es generado. No sé cómo, sale. Pues esa creencia viene de aquí. Y mirad, porque aún hay más, Su generación es tan eterna y sempiterna como el brillo producido por el sol. Un lenguaje poético. Cuando continuemos con este tema, hoy no, evidentemente no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver citas de lenguaje que hablan sobre estas referencias poéticas para describir a la divinidad. Y vais a ver qué guapos pone a la gente que hace eso, Todo lo contrario. Dice que Jesús sí, eterno, sempiterno, pero dice que tiene un principio. En tiempos eternos, sí, pero tiene un principio, porque lo ha generado Dios. Por tanto, ¿la Biblia nos dice eso? Bueno, algunos entienden que sí en los textos. Y en algunos de los textos que hemos presentado en esos 7 temas, los tuercen para hacer decir esto, Sigue. Con todo, Cristo es un segundo Dios. Una criatura. ¿Qué es una criatura? Criatura también se hablaba en castellano antiguo. Por tanto, ha sido creado de algún modo. Generado, le llaman. Bueno, la posición de Cristo, como ha señalado Luz, era considerada por Orígenes como la misma que la del nous, mente, pensamiento, en el sistema neoplatonista. Él es el mediador entre Dios y el mundo de sus criaturas, el ser mediante el cual éstas fueron creadas. Fijaos cómo va poniendo ya conceptos que nos empiezan a sonar muy claros, ¿no? ¿Es mediador Cristo entre Dios y los hombres? Sí. Sí. Por él fueron creados. Pero aquí ya hay algo raro. La más elevada de estas criaturas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que Orígenes, siguiendo la tradición de la Iglesia, relaciona con la divinidad, pero que en su sistema no es realmente necesario. No es realmente necesario el Espíritu Santo.
¿A qué lleva eso entonces? Si no es realmente necesario. Deja un sitio libre, ¿no? Hay una vacante por ahí, que no termina de estar, está, pero como si no estuviera. Alguien puede estar allí también cuando se lo pase. Por lo menos lo reconoce como persona, ¿no? Sí, lo reconoce como persona, eso sí. No dice que es una fuerza, pero aún nos llevaremos más sorpresas, ¿eh? Todos los seres espirituales, inclusive los espíritus de los hombres, fueron hechos por Dios, mediante el Hijo, en el verdadero mundo espiritual. Él no tuvo otra razón para crearlos que por causa de sí mismo, es decir, su propia bondad. Hablando de Cristo. Todos eran buenos, aunque su bondad, a diferencia de la de Dios, era una cualidad accidental y perecedera. O sea, Dios, Jesús, cuando creó, ¿hizo esto así al ser humano? No. Bueno, al ser humano y a los ángeles. Por tanto, ¿tenía una fecha de caducidad eso? ¿De ser así de buenos? Por lo que nos dice aquí, sí. Y accidental. Accidental, mira, uy, Eran buenos. ha pasado eso. Todos tenían libre albedrío, es verdad. Es un guiño a la evolución, ¿eh? Por supuesto, segurísimo. Porque la evolución, donde nos lleva al fondo, es en el gnosticismo, entre otras cosas. De ahí que algunos cayeron en el pecado en el mundo espiritual invisible. Por eso, porque Dios en verdad no lo hizo todo tan perfecto. ¿Te das cuenta? Dios creó este universo visible como un lugar de castigo y reforma, colocando en él los espíritus caídos en proporción a la perversidad de sus pecados. ¿Eso hizo Dios? Eso lo piensa mucha gente. Sí, mucha gente piensa eso. La materia ¿Y por qué es mala. pasa eso? ¿Por qué Dios lo permite? Para castigarnos. Esa es la misma línea de pensamiento. En verdad, gnosticismo. Igual, ¿eh? Los menos pecaminosos son ángeles y tienen como cuerpos las estrellas. Sí, vosotros os reís, sí, sí. Pero es que hay textos que hablan de los ángeles como estrellas, ¿no? Pues ¡pam! Resulta que es literal para ellos. Los de mayor pecaminosidad están en la superficie de la tierra, con almas animales también y cuerpos mortales. ¿Qué quiere decir? Pues que esos espíritus antes estaban en algún otro lugar y como fueron ya malillos, pues pasan aquí. Eso cuadra. Bueno, pues aún hay más. Estos constituyen la humanidad. O sea que antes de que vosotros estuvierais aquí o yo, ya estábamos en el quinto pino por el cielo. Y hicimos gamberradas, se ve. Y entonces hemos venido a parar aquí. Señores, ¿quién cree esto? ¿Quién? La reencarnación. Sí, la reencarnación. Y una religión que se dice ser cristiana. Los mormones. Los mormones hablan incluso que si tú eres negro aquí, naces negro, de raza negra, es porque arriba has sido, bueno... Y lo que sorprende es que aún hay negros que se hacen mormones después de que les digan esto. Sí, es para reírse, pero es que sorprende. Pero eso Bueno. viene porque dicen que te conocía antes de la creación del mundo. Ahí viene la gran controversia. Que Dios nos conocía a todos antes de la creación del mundo. Y ahí viene ese factor. Pero es porque ya estabas en algún sitio también, Castigo de según antemano, ellos, ¿eh? siendo La inmortalidad del alma, ya venimos de otro lado, ¿no? Claro. Bueno, pues todo es gnosticismo, en verdad, ya lo veis, ¿eh? Fijaos cómo empezamos a desmontar creencias por todos lados. Ah, bueno, ahora las estamos planteando, porque después deberemos desmontarlas del todo. Los peores son los demonios encabezados por el mismo diablo. ¿Estás de acuerdo? Claro, son el peor es el diablo, por supuesto. Pero mira qué nos dice ahora. La salvación fue obrada por el Logos Hijo, haciéndose hombre mediante la unión de un alma humana que no había pecado en su existencia previa y un cuerpo puro. Esto es el gnosticismo, ¿eh? Durante su estada en el mundo, Cristo fue Dios y hombre. ¿Es verdad esto? Sí, porque no mostraba divinidad, pero la tenía. Pero en la resurrección y ascensión, la humanidad de Cristo recibió la gloria de su divinidad y ya no es humano, sino divino.
Fijémonos que la palabra de Dios es clara y el lenguaje nos lo deja aún más claro, como Dios, Jesús, siempre va a conservar su humanidad. Y sí, claro, evidentemente es Dios, por supuesto. Esta transformación la opera Cristo en todos sus discípulos. Desde él empezó la unión de la naturaleza divina con la humana, a fin de que lo humano, por su comunión con lo divino, pudiera elevarse a lo divino, no solamente en Jesús, sino en todos aquellos que no solo creen, sino que entran en esa vida que Jesús enseñó. O sea, todos unidos, ¿no? Concepto, sí, comprensible, ¿no? Panteísmo. Orígenes, más que cualquier otro teólogo desde los días de Pablo, dio énfasis al carácter sacrificial de la muerte de Cristo, pero la interpretaba de muchas maneras, algunas de las cuales no eran muy compatibles entre sí. Cristo sufrió por el bien de la raza humana como representante y ejemplo. Fue en cierto sentido una ofrenda propiciatoria a Dios. Fue un rescate pagado a las potencias del mal. Venció a los demonios. Él frustró sus esperanzas de que podrían retenerle por los lazos de la muerte y destruyó el reino de ellos. Los hombres que son sus discípulos son recibidos a su muerte en el paraíso. Los malos van al infierno. Estaba diciendo una línea de cosas acertadas y de repente, ¡pam!, ya te ha colado otro gol por la escuadra. ¿Qué te has quedado? Que ni lo has visto. Sin embargo, últimamente no solo todos los hombres, sino aún el diablo y todos los espíritus que están con él serán salvos. ¿Qué línea de pensamiento? Es que Dios es tan bueno que al final salvará a todos. ¿No habéis oído nunca eso? Pues ya veis de dónde procede esa línea de pensamiento. Y la gente lo dice y ni lo sabe. Dios es tan bueno. No importa, aquí todos fallamos y tal, pero Dios nos salvará a todos. Y allí Hitler será bueno, y ese otro será bueno, y ese será bueno, y todos serán buenos. Qué bonito, el mundo de Yuppie, ¿no? Todo rosa. Bueno, la estructura teológica de Orígenes es la más grande de las realizaciones intelectuales de la Iglesia prenicena, o sea, del Concilio de Nicea, es anterior, e influyó poderosamente en todo el pensamiento ulterior en el Oriente. También en el Oriente influyó, ¿eh? Sin embargo, se ve con facilidad cómo podía ser citado en ambos lados de las controversias cristológicas posteriores y entender a la luz de una ortodoxia posterior más rígida, como llegó a ser considerado como hereje, siendo condenadas sus opiniones por un sínodo en su Alejandría natal en el 399 o 400 por el emperador Justiniano en el 543 y por el Quinto Concilio General en el 553. Diréis, mira, lo condenaron como hereje. Por tanto, eso no entró en la creencia del cristianismo, digamos, del catolicismo, porque estamos hablando del Concilio de Nicea y demás, ¿No entró todo esto porque lo declararon hereje? Pues hoy vamos a ver cómo, hoy o mañana, no sé cuándo será el próximo tema, cómo esto no fue realmente así. Porque dicho así queda muy bien, hereje, por tanto toda esa línea de pensamiento podía desaparecer. Su obra estaba dedicada a los eruditos, no a los cristianos comunes. Puesto que su ciencia no es la nuestra, nos parece extraña, pero dio categoría científica al cristianismo en su época. Subió a lo más alto, En particular, las enseñanzas de Clemente y Orígenes favorecieron grandemente el dominio de la cristología del Logos en el Oriente, aunque el sabelianismo estaba todavía muy difundido y existía un eminente representante de la cristología adopcionista, Pablo de Samosata, todavía en el 272. Fijaos que había muchas corrientes dispersas. Línea de pensamiento de Cristo y los 12 apóstoles. Pablo también. Pero cuando ellos ya empiezan a entrar creencias por todos lados y se mezclan con el auténtico cristianismo. Y los auténticos cristianos dicen no, pero ¿cuántos empiezan a sucumbir a las mentiras, a los engaños que se estaban introduciendo? Muchos. Pero esto no cesó cuando mueren los apóstoles. Evidentemente, después iba a ser mucho más fácil enredar el cristianismo, porque ellos ya no estaban vivos. Y tenían que hacer referencia a los discípulos de ellos.
o sea, los discípulos de los discípulos, que también ya empezaban a coger conceptos que no eran correctos, y mantenían parte de verdad, pero introducían cada vez algún concepto que se salía de la órbita cristiana, pero era asimilado. Pero había tantas diferentes formas de manifestar pensamientos que era un disparate ya el cristianismo de esos años. Costaba saber dónde estaba la auténtica verdad. ¿Cómo podía saber esa gente la auténtica verdad, esos primeros cristianos? ¿Dónde podían recurrir viendo todo lo que se estaba haciendo de meter pensamientos de todos lados en una misma olla y ala? Determina cuál es el pensamiento correcto. ¿Dónde debería recurrir el cristiano? A la Biblia. Pero si ya le empezaban a decir que la Biblia no, que tienes que seguir la tradición y los pensamientos de... estabas perdido. ¿Y ahora qué hemos de hacer? Estamos en la misma situación de los primeros años del cristianismo. La historia se repite, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Dónde hemos de recurrir nosotros? A la Biblia. ¿Hemos de recurrir a la tradición? No. Si recurrimos a la tradición, podemos hacer, bueno, yo que sé qué, menos seguir la verdad. Con todo, Orígenes no dejó de tener severos críticos en el siglo en que vivió. El más importante de estos, teológicamente hablando, fue Metodio, obispo de Olimpo, en Licia, que murió hacia el 311. Tenía detractores, también se le oponían. Basándose en la tradición del Asia Menor, Metodio negó las doctrinas de Orígenes sobre la preexistencia del alma. Mira por dónde. Y su aprisionamiento en este mundo, y afirmó la resurrección del cuerpo. En habilidad no es de comparar con Orígenes. No era tan hábil explicando este señor. Este obispo no era tan hábil, pero decía la verdad. Y esa verdad cada vez iba a quedar más relegada. Bien. ¿Nos da tiempo de seguir? ¿Qué hora tenemos? 11:30. Vamos a ver ahora qué cree el catolicismo sobre esto. Porque los que habéis sido católicos, resulta que estabais creyendo algo que no sabíais que creíais. Es curioso, ¿no? Ya veréis. Mira por dónde, el Catecismo de la Iglesia Católica. Página del Vaticana, ¿eh? Ningún invento. Primera parte, la profesión de la fe. Segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. O sea, aparece el credo, ¿no? Artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Os suena esto? ¿Verdad que sí? Párrafo 2, el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y van explicando cosas. ¿Sabéis? La verdad es que no tiene desperdicio toda la lectura. Pero hay unas cosas que nosotros vamos a remarcar, para ir más directamente y terminar antes. Paso la imagen despacio para que en vuestras casas después podáis detener esto y mirarlo a conciencia. Mientras va hablando del tema de Santísima Trinidad, la revelación de Dios como Trinidad, el Padre revelado por el Hijo, vamos a centrarnos aquí. Punto 242. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, fijaos que habla de tradición, la Iglesia confesó en el año 325 en el primer concilio ecuménico de Nicea que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. Nos falta un concilio para decir esto. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Los que habéis sido católicos, ¿sabíais esto? No. Sorpresa, ¿verdad? ¿Sí? Resulta que ahora hay muchos adventistas que se están haciendo católicos y no lo saben, porque siguen la línea de pensamiento gnóstico y creen que están siguiendo la verdadera palabra de Dios y que los demás estamos equivocados. Fijaos si es necesario recurrir hasta los orígenes con Orígenes
y otros para ver qué está pasando ahora. Y eso quiere decir algo. Si esta línea de pensamiento se está introduciendo dentro hasta de creyentes adventistas, ¿a quién le interesa eso? ¿Quién está trabajando a nivel general, moviendo hilos, haciendo vídeos, libritos y lo que haga falta para difundir una mentira como si fuera verdad y minar al pueblo de Dios? Pues hay personas que trabajan para eso. Evidentemente hay un guía por encima de todos que ya sabemos quién es: Satanás, eso está claro. Pero por desgracia Satanás utiliza personas y les imbuye pensamientos filosóficos no bíblicos que terminan creyendo como ciertos. Bueno, pues, ¿os ha sorprendido? Engendrado, no creado. ¿Diferencias? No lo sé. No lo sé, pero ahí está. Por tanto, Dios Padre es igual en poder en todo que Dios Hijo. Dicen que sí, pero que sale de Dios Padre. ¿Cómo? No lo sé, pero sale. Veamos más. Entramos en el apartado del Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. A ver qué nos dice aquí. Punto 244. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en el nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad. El Espíritu pone como persona, Cierto. Punto 245. La fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Hasta aquí puedes decir procede del Padre porque el Padre lo envía. Puedes pensar esto, ¿no? Pues ya veremos si pensamos bien. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Por tanto, yo nos digo que no estamos pensando bien. Lo que nos dicen aquí no es el concepto que teníamos en la cabeza. Y eso aparece en el Concilio de Toledo 6, del año 638. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. Oye, ¿qué quiere decir esto? El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso, no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. También del Concilio de Toledo, pero el 11. El credo del Concilio de Constantinopla, en el año 381, confiesa: con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Fijaos como aquí dice, parecen dar a entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos forman la Trinidad, todos igual. Habrá sorpresas, Punto 246. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, filioque. El Concilio de Florencia en el año 1438 explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. O sea, sale como una expiración de ellos y ya está. Bueno, aún hay más. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único al engendrarlo a excepción de su ser de Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. Vuelve a resaltar, Jesús es engendrado por Dios Padre. Y el Espíritu Santo está saliendo de los dos. Pero veremos que aún nos dará más detalles. Punto 247. La afirmación del filioque no figuraba en el símbolo confesado en el año 381 en Constantinopla. Pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, ya estamos con las tradiciones, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente el año 447. Antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451 en el Concilio de Calcedonia el símbolo del 381.
El uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina entre los siglos VIII y XI. La introducción del filioque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. ¿Qué pasa aquí? Iglesia católica occidental, iglesia ortodoxa, griega y rusa y demás, no creen lo mismo sobre el Espíritu Santo. No creen lo mismo. Creen en la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Pero hay algo que falla, y es que ya lo iremos viendo. Punto 248. La tradición oriental expresa en primer lugar el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, que aparece en Juan 15:26, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa en primer lugar la comunión consubstancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, de los dos. Lo dice de manera legítima y razonable, en el Concilio de Florencia de 1439. Porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consubstancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu, en tanto que principio sin principio. O sea que el Espíritu Santo tiene principio. Sí, según ellos sí. Concilio de Florencia 1442. Pero también que en cuanto al Padre del Hijo único, sea con él el único principio de que procede el Espíritu Santo. Concilio de León, el 2, el año 1274. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. Y mirad qué nos dice ahora la Santísima Trinidad en la doctrina de la formación del dogma trinitario. Punto 249. La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Os suena este texto? El mismo que he leído. Y ya ves, tú lees este texto, entiendes una cosa, ellos están entendiendo otra, en verdad. Punto 250. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. Ellos ya creían que había deformación en esto, pero resulta que aceptan lo deformado, es curioso. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. O sea, ¿en quién se basaban ellos? ¿En la Biblia? No, los padres de la Iglesia. Punto 251. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico. Substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. ¿Sabéis que estas palabras llevaron a los primeros cristianos a unas divisiones tremendas entre ellos? A elevarse a la muerte unos a otros también, a excomulgarse y tantas cosas más, por estas palabras que se inventaban, para definir la divinidad en tres personas. Bueno, vamos a ver el dogma de la Santísima Trinidad, punto 253. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Concilio de Constantinopla, año 553. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza.
Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Fijaos porque dicen que uno es generado y el otro procede, pero todos son iguales. Qué raro, ¿no? Punto 254. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien que engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. ¿Cómo procede de ellos? Ni idea. Ni idea. Pero procede, sale de ellos de algún modo. ¿Sabíais eso de la creencia católica? No. Qué sorpresa, ¿eh? Las obras divinas y las misiones trinitarias. Oh Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Es un himno. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente de Efesios 1:9, que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él. Es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, nacido inmediatamente del amor trinitario. Se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Nos está hablando de la Trinidad para llevarnos a la misión de la Iglesia. Pero, qué curioso, porque nos está diciendo que en verdad son tres, todos son distintos, pero uno es el que está aquí, el otro es el que sale de él y el otro sale de los dos. Y lo une a la misión de la Iglesia. Avanzamos y después de todo esto entramos aquí. Catolicismo para dummies. El libro de consulta para todos. Está hecho en plan muy juvenil, ¿eh? Y ahora veréis lo que nos llega a decir aquí. Nos introduce con entendiendo todas esas creencias. Y nos va hablando de la tradición, de costumbres humanas, después la sagrada tradición. Y mirad porque aquí nos va a meter algún otro concepto que tampoco no toda la gente sabe de dónde surge. La sagrada tradición es considerada parte de la palabra de Dios no escrita. Así se ha creído por muchos siglos, desde el tiempo de la Iglesia Apostólica, la cual se refiere a ese periodo de tiempo en la historia de la Iglesia que va desde el primer hasta el segundo siglo después de Cristo. Es la zona de los padres de la Iglesia, o el principio de ellos. Es llamada apostólica, porque en ese tiempo vivieron los apóstoles. Un ejemplo de la sagrada tradición es el dogma de la Asunción de María. ¿De dónde surge eso? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Porque aquí, sí, hay los padres de la Iglesia que recogen lo que dicen los apóstoles, que no escriben, pero por tradición oral dicen que lo han recibido. Mirad qué nos llega a decir aquí. Un dogma es una verdad revelada y definida solemnemente por la Iglesia, una doctrina formal que los fieles están obligados a creer. Obligados, ¿eh? Aunque no aparece explícitamente en la Sagrada Escritura, la Asunción de María significa que María fue asunta, elevada, en cuerpo y alma por su Hijo Divino. ¿Dicen que aparece en la Biblia? No, lo reconocen, ¿eh? Aunque esto no fuese definido solemnemente sino hasta el 1950, ¿hace mucho de 1950? No tanto, ¿eh? En la historia del catolicismo. Por el Papa Pío XII, ha sido creído y nunca dudado por los cristianos católicos desde el tiempo de los apóstoles. Pues es falso, porque hay autores que dicen que esto no era así, de los propios católicos. Y aquí lo dicen como, no, todos han creído esto. Otros ejemplos de la sagrada tradición pueden encontrarse en las doctrinas definidas por los 21 concilios generales o ecuménicos de la Iglesia desde Nicea en el 325
hasta el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Y atención porque ahora entramos en el credo. ¿Lo conocéis, el credo católico? Sí. Prácticamente hasta los no católicos lo han oído alguna vez, ¿no? La parte más importante e influyente de la Sagrada Tradición es el credo. La palabra procede del latín credo, que significa yo creo. Un credo es una declaración o una profesión de lo que los miembros de una iglesia o religión particular creen como esencial y necesario. Los dos credos más antiguos e importantes son el credo de los apóstoles y el credo de Nicea, que se proclama en la misa dominical y las fiestas de guardar en las misas en todo el mundo. Así como los domingos, las fiestas de guardar son días específicos del calendario en que es obligatorio que los católicos asistan a la misa. Pues cada vez deben quedar menos, ¿no? El credo de Nicea es el fruto del concilio de Nicea, llevado a cabo en el 325 después de Cristo, en el que se condenó la herejía del arrianismo. ¿Y qué es lo que es el arrianismo? Hay una religión que cree como los arrianos, los testigos de Jehová. ¿Y en qué se basa el arrianismo? ¿Que Jesús es qué? Una fuerza. Es un Dios menor. Es creado por el Padre. O generado. Y el Espíritu una fuerza. Es curioso. Sí, y el Espíritu Santo una fuerza. ¿Os suena de algo todo esto? Sí. Un movimiento gnóstico. Bueno, pues mira por dónde. Resulta que el propio catolicismo apartó el arrianismo. ¿Recordáis eso? Aparece en las profecías de Daniel también. Sí. Que el poder papal barre a tres que son arrianos y luego se puede establecer firmemente. Pero resulta que barren a los arrianos, pero en las creencias les queda lo mismo. ¿Qué cosas? Y mirad ahora lo que nos va diciendo. Y se afirmó la doctrina de la divinidad de Cristo, porque hasta ese año había gente que dudaba, en el 325. ¿Por qué? Porque los gnósticos no creían en la divinidad de Cristo. Creían que venía del cielo, se había posesionado de un cuerpo, y así el Cristo no era Jesús en sí, sino es eso que estaba en él. Conceptos. Sin embargo, el credo más antiguo es el credo de los apóstoles, aunque es dudoso que los mismos 12 apóstoles lo hubieran escrito. El origen de este credo data del primer siglo después de Cristo. Es dudoso que fueran los apóstoles los que lo hicieron, ellos mismos lo reconocen. El credo de Nicea es un desarrollo más sofisticado, teniendo como base al credo de los apóstoles, que es una declaración de la fe cristiana y que es atribuida a los 12 apóstoles, reflejando la alianza y lealtad hacia las verdades enunciadas. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que el credo es uno de los 4 pilares de la fe, junto a los 10 mandamientos, los 7 sacramentos y el Padre Nuestro. El texto del credo de los apóstoles y el credo de Nicea que aquí te presentamos resume brevemente todo lo que el catolicismo considera verdad revelada. El credo de los apóstoles, ¿lo recordáis? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Terminan con el amén. Yo recuerdo que esto de pequeñito en el colegio ya me lo enseñaban y no era catequesis. Y con música. Y con música. Sí, sí. Los que vivimos en tiempos de Franco, los que ya tenemos una cierta edad, pues sí, lo vivimos. En el Colegio Nacional, es lo que había. Bueno, pues esto era típico. Antes de entrar a clase, ya es lo primero que tenías que soltar allí todos. Y si no lo decías, ni acá. Bueno, gracias a Dios que en esos tiempos fue cuando empezamos a la fe adventista, gracias a Dios. Y se acabó para nosotros según. Pero mirad ahora el credo de Nicea.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Pero es que cuando ellos hablan de Hijo único de Dios, es literal. Lo mismo que antes. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Eso es catolicismo. ¿Lo sabíais? Cosas, ¿eh? Y mirad qué nos dice ahora. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y ahora yo me pregunto, ¿vendrá a juzgar a vivos y muertos? Y resulta que ya les ha dado la recompensa antes. Unos ya se mueren, ¡pam!, se van al cielo, otros ¡pam!, se van al purgatorio, otros ¡pam!, al infierno, y después, ¡hala, ahora venga que os juzgo! Caray, pero si ya he recibido la paga. Qué absurdo, ¿no? Pero es lo que creen. Y está en su credo. Y tuvieron que hacer concilios para decir semejante burrada. Y se lo cree, la gente se lo cree. Bueno, sigue diciendo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Qué ganas también de resucitar a muertos, con lo bien que están ya, si están en el cielo y otros están no sé dónde, ¿no? Qué cosas. Pero bueno, es lo que ellos creen. Pero una vez más, con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo recibe adoración y gloria, pero procede de ellos, de algún modo. ¿Cómo? No sé. Y hablan de un solo bautismo. Sí, hablando de un solo bautismo, que recordemos que el catolicismo en un principio no bautizaba por aspersión, bautizaba también por inmersión. Posteriormente lo cambiaron, ¿eh? Y hay iglesias con bautisterios. Sí, por supuesto. ¿Y la creencia de la Trinidad adventista es la misma, entonces? ¿Sabéis? Si vais a muchos adventistas y pastores incluso, les decís, ¿vosotros creéis en la divinidad de tres personas, la Trinidad católica? ¿Es lo mismo? Y dicen que sí. Y con el mundo protestante dicen que sí. Y no es lo mismo. No tenemos la misma divinidad de tres personas con los mismos conceptos que tienen ellos. Pues hay gente que no se lo cree. Aquí aparece, extraído de una página oficial adventista, la Trinidad. Dios, el inmortal, todopoderoso y plenamente amante, es una relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el único ser digno de nuestra adoración. Dios es nuestro Creador, Redentor y amigo. Hay un solo Dios que es una unidad de tres personas coeternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios uno y trino es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, no obstante lo cual se le puede conocer mediante la propia revelación que ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. ¿Aquí se hace diferencia en que uno es más eterno que el otro? No. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Uno no es más eterno que otro, son iguales. Bueno, pues hay diferencia entre una y otra, ¿eh? A partir de aquí vienen las citas de Ellen White, donde precisamente se reitera la divinidad de tres personas tal cual, con citas que a muchos les molestan, a muchos que incluso se dicen adventistas. Bien, yo dejaría el tema aquí, pero creo que es un tema que vale la pena que todos conozcamos, porque si nosotros creemos distinto a lo que hemos ido viendo a lo largo de las exposiciones, nosotros en verdad no somos adventistas. Si nosotros creemos que la naturaleza de Cristo es otra cosa, no somos adventistas. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo no termina de ser lo que es, no somos adventistas. ¿Y sabéis el peligro de todo esto?
Es que si rechazamos el papel de la divinidad tal cual es, tenemos un problema con el Espíritu Santo. Un problema grande. Y cuando el Espíritu Santo queda bloqueado por conceptos que no son correctos, automáticamente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se va retirando. Bueno, pues yo espero que este tema, que mirad que ha sido simple, pesado, desde luego, porque ha habido mucha lectura, pero muy necesario para que la gente sepa lo que cree, para que la gente se posicione en la auténtica verdad. Hemos leído unidos en un mismo sentido. ¿Podemos ser de un mismo sentido con gente que cree otras cosas? No, es imposible. Totalmente imposible. ¿Cómo vamos a predicar lo mismo y dar un mensaje común a la gente si en nuestras bases ya hay diferencias? No podemos. La verdad es una, y la verdad está en Cristo y en su palabra. Él es el Logos, es la palabra. Si nosotros queremos interpretar otras cosas, no estamos en la verdad. Conceptos erróneos. Si reconocemos que los tenemos, hemos de cambiar. No queda otra. Si por orgullo seguimos R que R, porque nos va bien creer otra cosa, el orgullo nos va a apartar de Dios. Y allí el orgullo no tendrá cabida. O sabemos el papel del Padre, el papel del Hijo y el papel del Espíritu Santo tal cual es, o vamos a confundir la naturaleza de Cristo. Y cuando confundimos la naturaleza de Cristo, confundimos también lo que hace en verdad el Espíritu Santo. Hemos de estar unidos. No vale el que yo creo esto, yo creo lo otro en cuestiones doctrinales. La verdad es una. ¿Y cómo podemos estar unidos a Dios si no es en la verdad? Por ignorancia, Dios nos va a tolerar, por supuesto. Pero si tenemos la capacidad de poder razonar y conocer, debemos asimilar la verdad y abrazarla, sí o sí. O de lo contrario, nos quedamos fuera. Mirad cuán triste es que tantos adventistas en la actualidad están siendo católicos y ni lo saben. Y están llamando a las personas, enviándoles mensajes, enviándoles vídeos, lo que haga falta, para que crean lo que no es correcto. ¿Y qué generan más? División. Continua división. ¿Creéis que todos los que estamos en un mismo conocimiento doctrinal vamos a ser salvos? No. Satanás hará todo lo posible para desmembrarnos, por todos lados. Y lo va a conseguir. Lo va a conseguir, está profetizado. Solo habrá un remanente. Y un remanente no es un todo. De nosotros depende si queremos abrazar la verdad o ya nos va bien lo que creemos. Pero con Dios no podremos ir contra riesgos. Seamos firmes, busquemos qué creemos de verdad. Indaguemos, porque tenemos material de sobras con nuestras Biblias y con el espíritu de profecía. Y sabéis, cuando perdemos tanto tiempo viendo el vídeo del pastor no sé quién, el vídeo del pastor no sé cuánto, ahora el judío mesiánico de no sé dónde, ahora el no sé cuánto, ¿nos estamos centrando en la verdad? ¿O nos estamos llenando la cabeza de conceptos que sí y otros que no? En vez de ir a leer libros que tenemos y la propia Biblia que son tan claros. Y en consecuencia, no sabemos lo que creemos, divagamos, encima generamos confusión. ¿Creéis que esto lo quiere Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en leer lo que hemos de leer, estudiándolo con oración? ¿Y cuánto tiempo invertimos en tonterías? Y después resulta, he descubierto esto, he descubierto lo otro. ¿Qué hemos descubierto? En el Edén pasaba algo, ¿lo recordáis, no? Un árbol, ¿qué descubrieron comiendo de ese árbol? ¿Lo bueno o lo malo? Sí, que, bueno, quería hacer un comentario. Simplemente, algunos vídeos que pueden ser útiles, pero tenemos que hacer como los bereanos. Es decir, hay que seleccionar. Cada cosa que veamos, comprobar si está fundamentada en las escrituras y no dejarnos liar con personas que hablan muy bien. Eso es básico. Por desgracia, muchas veces nos creemos yo sé mucho, y si veo esto no me va a afectar, y yo sabré diferenciar. A veces sí, pero hay personas que no tienen esa capacidad, que son nuevos en la fe, quizás llevan 2, 4 o 6 años, y ya creen que son los dueños del mundo del conocimiento bíblico.
Y si no somos dueños del conocimiento bíblico ni los que llevamos más de 40 y pico de años, que aún hay cosas que nos sorprenden. Fijaos, el problema de fondo, ¿sabéis cuál es? Ego, orgullo. Yo sé más, yo soy más que tú. ¿Aprender de otro? Bueno, ¿según qué? Pues no. Ni el pastor es el que tiene que saber más, ni el diácono, ni el no sé qué, ni el feligrés. Todos deben saber mucho, todos deben buscar la verdad. Eso sí, sabiendo que hay gente de experiencia que ha vivido la fe de verdad, debe recurrirse a ellos también para saber si las cosas son así o no son así. Es lo que nos dice la propia palabra de Dios. Y a veces nosotros ya somos suficientes, el yo, ya, yo. Pues no, no somos tan suficientes. Y hay cosas que conviene incluso ponernos juntos en la mesa, estudiarlas entre varios, y no solo uno solo. ¿Sí? Sino que el mayor peligro que mirarlo es promocionarlo. Hoy en día hay una gran capacidad de promoción a través de WhatsApp, Facebook, etc. Y hay gente que ve un vídeo, se emociona y lo lleva a ver a muchísima gente. Y solo porque habla un pastor concreto ya la gente se lo cree. Que la gente cree a los pastores por el nombre. Y ya se asumen cosas. Y se cuelan muchas cosas. Nosotros podemos tener una relación con Dios y quizás ver ciertas cosas, pero cuando lo promocionamos hay gente que puede ser que no lo vea. Y nosotros quizás no hemos visto cosas que a otra gente le puede afectar. Entonces hay que ser muy cauteloso con esas cosas. Sí, porque es mucha responsabilidad. Podemos ser portadores de mentiras en vez de portadores de verdad. Y así podemos arrastrar a algunos a que se pierdan. Y eso es, bueno, ya sabéis que la sangre de la gente va a ser demandada de nosotros también. Bien, pues este tema aún tendrá una leve continuación en su momento, que desde luego tampoco tendrá desperdicio, porque las verdades hemos de defenderlas, hemos de expresarlas y documentarlas para que la gente compruebe que es así y no es lo que alguien dice, como estamos hablando ahora. La verdad hay que buscarla, pero hay que encontrarla porque Dios la muestra si queremos de verdad saberla. De lo contrario nos hacemos nuestra propia verdad y ese es el peligro. Bien, vamos a terminar con una oración y ya iremos hacia el lugar de los bautismos. Tendremos una predicación leve previa y una reunión con las personas que se van a bautizar también. Y aquí ya iremos directos, ¿no? Vamos a concluir con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias porque desde el sacrificio de tu Hijo hasta el derramamiento del Espíritu Santo trabajando entre tu pueblo durante siglos, mostrando las verdades que a veces han ido quedando ocultadas, las vas sacando a la luz y podemos recuperarlas de nuevo y mostrarlas para saber diferenciar la verdad del error o del engaño. Ayúdanos, Señor, siempre a ser humildes, a no creernos nada por encima de otros, pero a estar fundamentados en la verdad y que nadie nos mueva de allí, nunca, jamás. Ayúdanos en nuestra debilidad y en los ataques que el diablo está haciendo últimamente con tanto ahínco. Sabemos que no está parando, está destrozando a muchas personas que en un principio abrazaron la verdad y se van extraviando por distintos lugares. Recupera a todos los que puedas, Señor. Porque por encima de todo, aunque nos ataquen, nos digan lo que sea, debemos amarlos. Que debemos procurar su mismísima salvación si es posible. Y cuida de que nosotros tampoco erremos. Porque cada vez queda menos para tu retorno y los peligros van creciendo. Y ya sabes que no nos conocemos ni a nosotros mismos, Señor, que tantas veces nos sorprendemos de nuestras propias reacciones y que no siempre son tan agradables. Transfórmanos, Señor, que el Espíritu Santo nos cambie y nos ayude a ser como tú quieres, buscando la perfección tuya. Une a todo tu pueblo en un mismo sentir, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén.